Pues muchos saludos a todos. Esta conversación la decidimos trabajar casi hace menos de 24 horas del momento que grabamos, que se conversa con ustedes, en una conversación informal con Sheila sobre la metodología que usa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y también se usan por otros grupos, personas y grupos profesionales para definir lo que se llama el estudio hidrológico hidráulico. Y ese estudio, ese tipo de análisis que se hace desde el punto de vista de la hidrología y la hidráulica, y conversaremos sobre cada concepto, define el caudal de agua que se produce en una lluvia extrema, y es decir, para estimar una descarga en el río extrema y a base de esa descarga se hace un mapa, por ejemplo, de riesgo de inundación y se definen los riesgos asociados en las áreas urbanas o los espacios construidos. Pero también esa descarga se utiliza para el concepto de diseño del canal o de la canalización que ha sido las intervenciones que se han hecho previamente en el río y que actualmente se proponen de forma más agresiva en la parte alta del río, o sea, la parte media y hacia la parte alta de la cuenca del río. Y es importante, desde mi punto de vista, entender los conceptos sobre los cuales el cuerpo de ingeniero trabaja y con la esperanza de que podamos mejorar nuestra capacidad de comunicación con el cuerpo de ingeniero, quizás entenderlos mejor a ellos y que nosotros nos podamos hacer mejor entender cuando tenemos conversaciones, sobre todo conversaciones de diferencias de enfoque, diferencias de estrategia y diferencias de concepto de lo que debe ser el cuidado del río. Este tema es un tema técnico, básicamente relacionado con la disciplina de la ingeniería y en la ingeniería de la ingeniería civil, que es la que practica esta disciplina, pero los procesos de análisis para documentar la hidrología y la hidráulica, los productos de ese análisis, en la práctica se hacen para que se tomen decisiones de planificación particularmente del uso del terreno y la planificación de la conservación del ecosistema o la conservación ambiental. Es decir, que uno esperaría, en mi caso como planificador, que el análisis técnico que hagan los ingenieros para entender cómo el río se comporta durante eventos de lluvia extrema, es importante que se comunique que pueda tener utilidad para el planificador también. Obviamente, el planificador en su ejercicio profesional pues tiene que tomar esa información y actuar o recomendar actuaciones correspondientes con los niveles de riesgo, los niveles de descarga, etcétera, que esos estudios plantean. La disciplina de la planificación en Puerto Rico ha estado comprometida por visión, es decir, los gobiernos en las últimas décadas han ido eh, quitando la importancia y valoración y sobre todo la utilidad de esa disciplina, pero todos los días se toman decisiones que tienen que ver con los usos del terreno y esas decisiones se supone que se reflexionen en un contexto de planificación integrada, es decir, los aspectos sociales, los aspectos económicos y ciertamente los aspectos ambientales tienen que estar ponderados de forma integrada. No es lo que estamos viendo en las intervenciones que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hace y propone y lo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tolera y permite que se haga, a pesar de que tiene unas responsabilidades con el ecosistema que no vemos que se cumple. Vamos a mirar entonces en general en de qué quiere decir eso de hidrología hidráulica. Son dos componentes, son dos como si fueran dos tipos de estudios que se combinan. El objetivo primario es conocer cómo responde un río cuando tenemos periodos de lluvia intensa por un número de horas consecutivas. Ordinariamente se utiliza el tiempo de un día, o sea, de 24 horas como tiempo de referencia para examinar una lluvia extrema.
Y las lluvias extremas, en el caso de como se hace en Estados Unidos y en Puerto Rico, se ponderan a base de probabilidades, de un análisis estadístico sobre la probabilidad que ocurra una lluvia de cierta magnitud. Casi siempre se habla a la lluvia de frecuencia de recurrencia de 100 años. Esa lluvia es un evento de lluvia de frecuencia de recurrencia de 100 años. Quiere decir que es una lluvia extraordinaria que tiene una baja probabilidad de que ocurra en un año dado. Y esa probabilidad es de 1%, o sea, 1 en 100. Un dato estrictamente estadístico. Si uno pudiera contar con 100 años de datos de lluvia, todos los días, cada 365 días de esos 100 años, de forma consecutiva, de forma precisa también, esa información permitiría conocer los variables extremas que pueda tener el río en 100 años. En esos 100 años hay un día del año que va a producir una lluvia realmente extraordinaria. Y eso es lo que pretende describir el concepto de frecuencia de recurrencia de 100 años. La práctica nos dice que en muy pocos sitios tenemos 100 años de datos de lluvia, sino que la mayor parte de las veces lo que se cuenta son con 30 años, 40 años de datos que se puedan considerar con validez. Así que cuando se tienen pocos datos, el proceso estadístico lo que hace es que manipula esa información, o sea, la maneja para hacer inferencias o interpretaciones de que con 30 años de lluvia, ¿cómo yo describo 100 años de lluvia? Ese proceso de indicar cuánta lluvia realmente es esperada de forma extrema, pues tiene ciertamente gran incertidumbre, porque pocas veces hay suficiente base de datos correctos, datos bien tomados, eh, como para poder tener la certidumbre. Hay un elemento adicional que solo lo voy a mencionar, si hay tiempo más tarde volvemos a él, y es que hay una presunción en general cuando se hace un estudio hidrológico, es decir, cuando se va a estudiar el comportamiento de la lluvia, hay la presunción de que el clima se mantiene con relativo poco cambio en largos periodos de tiempo. Y ordinariamente para definir el clima en un espacio geográfico, los metrólogos utilizan más o menos el tiempo de 30 años o un poco más para tener una idea de cómo es exactamente que se comporta el clima. Nosotros hemos tomado como pueblo, como civilización, la idea de que el clima era relativamente estable. De hecho, ha estado o estuvo relativamente estable durante los últimos 5.000 años en este periodo geológico del Holoceno. Pero en los últimos 100 años, y particularmente los últimos 50 años, el clima está mostrando una variabilidad en respuesta al llamado calentamiento del planeta. Es decir, el ser humano con su actividad productiva, especialmente el uso de energía a base de quema de combustibles fósiles, hemos alterado la composición de la atmósfera. El planeta se está calentando y es decir, las temperaturas en el aire y en el océano han ido subiendo de forma significativa, y el efecto de esa alza en temperatura es una distorsión, una alteración del clima a nivel global y también obviamente a nivel regional. Así que cuando hablamos de 100 años de datos de lluvia, en la práctica hay que tirar una línea, como decir, antes del calentamiento significativo del planeta y después del calentamiento significativo del planeta. Esta realidad que estamos viviendo la generación humana presente no tiene precedente en la historia de la civilización humana. O sea, no hay récord en más de 800.000 años de un cambio en las condiciones del clima como lo estamos ahora manejando en este momento histórico, en este siglo XXI particularmente. Así que para hacer pronósticos
o análisis de probabilidades de lluvia para los estadísticos, para los hidrólogos, para los meteorólogos. Hay un gran reto, hay un reto extraordinario. Y eso nos debe mantener alerta porque obviamente tenemos que fijar unos números, tenemos que trabajar con unos aspectos cuantitativos, pero cualquier valoración cuantitativa de lluvia esperada o de descargas de los ríos, de nivel, alza en el nivel del mar, está tan dinámico el cambio que ciertamente lo que hoy, por ejemplo, podamos considerar como comportamiento normal del clima, en los próximos 10 años es totalmente diferente. Nos ha servido mucho la experiencia reciente de los procesos de intensificación de los huracanes, o sea, la incidencia de huracanes fuertes, fuertes es decir, en la escala Saffir-Simpson con intensidades mayores de 3 a 5, y especialmente los huracanes categoría 5, son mucho más comunes en estos tiempos y en estos últimos pocos años, esos huracanes logran una intensificación que ha sorprendido a los climatólogos y a los meteorólogos en todo el mundo. Este año pasado, próximo pasado, 2025, tuvimos el huracán Erin, que pasó de ser un ciclón tropical con vientos de 60 millas a un huracán de 165 millas por hora en menos de 24 horas. Y el huracán Marilyn, en que afectó recientemente a Jamaica, tuvo un comportamiento igual de extraordinario. Se llegó a 185 millas por hora. En función de la intensidad de un huracán, así también en caso de un espacio geográfico que fuera impactado por uno de estos huracanes, la lluvia que se registra en esos eventos es ciertamente bien alta, muy, muy alta. Recordemos que en el huracán María en el 2017 hubo registros de precipitación en la región de San Lorenzo, que en casi 40 horas acumularon por lo menos 37 pulgadas de lluvia. Una lluvia de 37 pulgadas es una lluvia extraordinariamente alta. Estos eventos de lluvia extraordinaria asociados a ciclones de fuerza extraordinaria son de incidencias recientes en términos generacionales de nuestra generación de los últimos pocos años. La ciencia nos dice, o por lo menos uno interpreta que la ciencia dice que a futuro, en los próximos 10 años, los próximos 20 años, el patrón de lluvias intensas en eventos puntuales que asociado a huracanes fuertes va a ser o puede ser todavía más severo de lo que estamos observando. Así que para el estadístico, para el hidrólogo, para el climatólogo, para el meteorólogo, esta incertidumbre climática, pues ciertamente es un reto. Doy ese contexto general porque cuando el cuerpo de ingenieros nos habla de una canalización del río Piedra, pues hizo un ejercicio concreto de calcular una lluvia esperada con frecuencia de recurrencia de 100 años. Y entonces, parte de la duda que tenemos como comunidad es que el cuerpo de ingenieros no nos ha divulgado, o si lo ha divulgado, nosotros no nos hemos percatado, no hemos podido entender exactamente qué es las premisas que ellos están utilizando para hacer sus cómputos de cuál es la lluvia esperada con frecuencia de recurrencia de 100 años, cuál es la lluvia que va a producir una descarga en el río que va a ser objeto de una canalización o de una intervención con obras físicas, con estructuras físicas para contener esa agua. Esa información precisa yo no la tengo. Mi impresión es que el cuerpo de ingenieros ha hecho unos estimados eh, eh, actualizados probablemente con mejor certeza de lo que hizo hace 40 años cuando ponderó la primera fase de la construcción de la canalización del río Piedra. Yo cuando conversaba con Sheila ayer le decía que el proceso para estimar la lluvia promedio en Puerto Rico, la lluvia más bien esperada, se hacía con una documentación que había preparado la Agencia
Meteorológica de los Estados Unidos, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, asociado a la National Oceanic and Atmospheric Administration, es un documento técnico que se publicó en el año 61. No sé, creo que Sheila tenía, había hecho un acopio de ese documento, pero no sé si ella lo tiene disponible. Yo voy a mostrarlo en cámara. Me estoy refiriendo a este documento que no sé si se puede captar. Este documento en el argot profesional lo describimos como el Technical Paper, de hecho en español decimos Technical Paper 42, es el Technical Paper Number 42. Tiene un título largo que se llama Generalized Estimates of Probable Maximum Precipitation and Rainfall Frequency Data for Puerto Rico and Virgin Islands. Este fue el primer esfuerzo técnico que yo conozco que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos hizo para documentar el registro de lluvia acumulada, los datos acumulados sobre incidencia de lluvia y unas proyecciones de lo que podían ser las probabilidades de lluvia extrema para Puerto Rico. Es un documento interesantísimo, de hecho, de gran valor, pero que yo le comentaba a Sheila que el documento en su página introductoria hace una advertencia, establece una salvedad. Y es que el documento reconoce, este documento cuando se publica en el 1961, contaba con muy pocas estaciones pluviométricas, muy pocos registros de lluvia consecutivos en Puerto Rico. Y entonces el documento recomendaba que en 10 años se revisara ese documento porque debía ocurrir tres cosas que en efecto ocurrieron, que iba a haber más estaciones, más datos sobre medición de lluvia y que iba a haber más capacidad analítica desde el punto de vista estadístico para hacer interpolaciones en los espacios. No tenemos un instrumento para medir lluvia en un sitio, pero hay veces que no tenemos, y normalmente no hay instrumento para medir en otro espacio relativamente cercano, y lo que se hace es que se interpola la precipitación entre dos sitios donde tenemos lluvia registrada. Y también se anticipaba mejoras en la capacidad de computación con el avance de los sistemas de computadora. Tomando esa propia recomendación, uno hubiera esperado que para el año 1971 este documento se revisara. Este documento, el Servicio Meteorológico lo preparó principalmente o casi con exclusividad para el Soil Conservation Service, el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura Federal, que a ese entonces era una entidad que llevaba a cabo muchas obras de control de inundaciones para proteger fincas, para proteger la actividad productiva en la agricultura. De paso, también protegía en comunidades rurales asociadas a actividades agrícolas o dentro de espacios agrícolas. Así que el Servicio de Conservación de Suelo necesitaba datos de lluvia y datos de análisis de probabilidades de lluvia para el diseño de esas obras de protección que ellos hacían y todavía hacen, pero ahora lo hacen, entiendo, con menos frecuencia. Eh, Así que había un objetivo concreto. Un poco lo que es relevante del Technical Paper es que siendo el único documento que ofrecía información con proyecciones de lluvias intensas, es el documento que se utilizó como referencia para el diseño de sistemas pluviales, para el sistema de canalizaciones previas que se hicieron en Puerto Rico. Y yo tengo casi el convencimiento que ese technical paper se utilizó para el diseño de las primeras fases del proyecto de control de inundación del río Piedras. Eh, y entonces uno se pregunta la certidumbre del diseño. En análisis más reciente, yo me he percatado que en lo que ahora el cuerpo de ingenieros está trabajando, o sea, en este momento presente,
ya no usa el Technical Paper 42. De hecho, el Technical Paper fue revisado en el año 2006. Se actualizó al 2006, es decir, ya va a ser 20 años. Y entonces para el nuevo proyecto, las nuevas intervenciones, el Cuerpo de Ingenieros está utilizando otro documento que tiene, ahora se le llama Atlas número 14. Yo tengo por aquí una copia. Yo creo que Sheila también tenía una imagen del documento. Bueno, este es el documento que ahora se utiliza para hacer estimados de probabilidades de lluvia. Hago una advertencia aquí porque no debo entrar en apreciaciones profesionales o científicas que están fuera de mis capacidades. Así que es una interpretación poco subjetiva de mi parte. Entre el Technical Paper 42 del 1961 pasaron sobre 40 años para que se revisara ese documento sobre probabilidades de lluvia y se materializó en este documento. El documento que les muestro, el NOAA Atlas 14, tiene el beneficio de una mejora sustancial en la capacidad de la interpolación de datos en el espacio geográfico. Tiene el beneficio de los sistemas geográficos de información del GIS. Es decir, que el beneficio de mucha documentación gráfica, utilizando satélites, etcétera, para entender mejor los patrones de las cuencas hidrográficas y demás. Así que en la práctica tiene más datos de lluvia y cuenta con una mejor capacidad para relacionar esos datos en el territorio desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, es del 2006 y hace unos minutos comentaba que el clima está de forma acelerada mostrando cambios sustanciales. Yo sospecho que en poco tiempo este Atlas 14, este Atlas 14, va a perder también precisión por la variabilidad que hay en el clima. Así que es un asunto que tendremos que tener pendiente a futuro. Probablemente eso va a trascender mi generación, mi existencia será para generaciones futuras. Voy a volver al punto original. El cuerpo de ingenieros, cuando calculó la descarga de cuánto agua pasaría en un evento extraordinario de frecuencia de 100 años, si la memoria no me falla, calculó una descarga cercana a 35.000 pies cúbicos por segundo, lo que esa cifra pueda significar para el que me escucha. Si puede servir de referencia, todo el que haya visto las cataratas del Niágara, aunque sea, yo tuve la oportunidad de verlas, de visitarlas hace unos años, pero verla en un video o verla en una imagen, en un día promedio, la descarga de las cataratas del Niágara es cercana a 100.000 pies cúbicos por segundo. Cuando pensamos que en una lluvia de 100 años, una lluvia extraordinaria, el río Piedras descarga 35.000, pues estamos hablando que es como una tercera parte de las descargas del Niágara discurriendo por el cauce del río Piedras. Para ese caudal, quizá un poco más, es que se diseñó y se construyó las intervenciones en la parte estuarina del río Piedra, en la quebrada Margarita y el área del estuario. Y es parte del tramo que está discurriendo hacia Puerto Nuevo. El Cuerpo de Ingenieros ahora, cuando calcula después del huracán María para el 2019, calcula con una lluvia de 100 años una descarga menor a la que calculó para el proyecto inicial. Y entonces uno puede pensar que la primer fase del proyecto en términos concretos, está sobrediseñado. Es decir, está diseñado para una descarga mayor que la descarga estándar, que es la descarga de frecuencia de 100 años. Posible que se pueda reclamar
que entonces el diseño se hizo para una descarga de mucha más alta, que obviamente en principio daría más protección, pero implicó también más costos. Mientras mayor sea el volumen de agua que se requiere manejar en términos de pie cúbico por segundo, pues ciertamente estamos hablando de más costos en la obra de construcción. Y lo normalmente que se hace es que se diseña para proteger de frecuencia de 100 años. En casos extraordinarios se puede ofrecer una para protección de una descarga mayor, pero no es común. De hecho, no es lo que se hace. El amigo la persona que me pueda estar viendo o escuchando en tiempo diferido, el río Bayamón, por ejemplo, y el río Hondo está canalizado desde el principio de la década del 70, y se diseñó utilizando el Technical Paper este no 42 para una descarga de una lluvia de equivalente a 12, quizás 14 pulgadas de lluvia en 24 horas. Y esa es la capacidad hidráulica que tiene el canal, mover el agua que generaría una escorrentía de esa magnitud. Si cayeran 20 pulgadas o cayeran 30 pulgadas en 24 horas en la cuenca del río Bayamón, esa obra de canalización no tiene capacidad de manejarla. Es decir, va a desbordar, va a inundar Río Hondo, va a inundar Levittown, va a inundar miles de unidades de vivienda que se construyeron en la planicie de inundación del Río Hondo y Río Bayamón. El agravante de Río Hondo y Río Bayamón es que se descarga un nivel del mar que se estimó que era el nivel del mar que teníamos en el año 1941. El océano sigue subiendo y va a seguir subiendo y en algún momento va a subir de forma más acelerada, lo que quiere decir que los ríos tendrán más dificultad de descarga y las aguas de inundación van a tener más dificultad de descarga porque ciertamente en un mar ordinariamente más alto, en un huracán con intensidad mayor, la marejada ciclónica, el alza en el nivel del mar producto de la baja presión y del efecto del huracán, levanta unos niveles de inundación ciclónica mucho más alto, es decir, es una barrera muy alta para descargar. La inundación que tuvimos en María, en Levittown, por ejemplo, pues fue producto de la inhabilidad de descargar los canales de drenaje contra una marea ciclónica mucho más alta que la que habíamos registrado. Y la consecuencia fue que las aguas subieron rápidamente en la comunidad a niveles que casi alcanzan la altura de los techos de las casas en algunos sitios. Así que esto es algo que tenemos que tener presente a futuro. Insisto en que el clima está cambiando, las condiciones meteorológicas y atmosféricas están cambiando y las oceánicas. Así que es una preocupación permanente que la humanidad tiene que mantener y obviamente trabajar para adaptarnos a esa nueva realidad. Voy a volver un poquito atrás para el tema de la hidrología. La conversación también con Sheila ayer, Sheila, de hecho, lo que motivó nuestra conversación informal es que Sheila tiene interés o ha tenido interés en estudiar o conocer, quizás manipular un programa de computadora, un modelo de análisis de computadora que usa el cuerpo de ingenieros que se llama HEC-RAS, que es HEC, que es Hydrologic Engineering Center, que son las siglas del centro del cuerpo de ingenieros allá en California. Y el RAS es el River Analysis System, sistema de análisis de río. Esas son las siglas, HEC-RAS. Y HEC-RAS es un modelaje bien interesante, bien útil, que permite hacer análisis para determinar descargas en los ríos con frecuencias de inundación alta, el comportamiento de esa agua dentro del cauce. Permite hacer el análisis de transporte y producción y transporte de sedimentos, etcétera. Es bien flexible y entonces se incorporan elementos de sistemas geográficos de información y demás
que permite una representación gráfica de mapas de inundaciones, etcétera, bien interesante. RAS o HEC-RAS es un modelaje importante que supera por mucho lo que históricamente se tenía. De hecho, probablemente el modelo que más se utiliza, lo usa el Cuerpo de Ingenieros, pero se utilizan, muchas instituciones utilizan ese modelo, eh, porque es relativamente fácil de manejar para los expertos. Obviamente yo, humildemente, yo no tengo esas destrezas, pero las personas que tienen esas destrezas de ingeniería y de ciencias aplicadas lo pueden manejar. Pero RAS o HEC-RAS, como los modelos previos que utilizó el cuerpo de ingenieros, para la parte hidrológica requiere datos con precisión y datos precisión de lluvia. Hay una frase que yo no sé si se debe decir por estos medios más formales, pero en los modelos de computadora siempre se acostumbraba a decir que si los datos es basura, garbage in, garbage out. Entra basura y sale basura. Suena fuerte, pero un poco es decir que si los datos no son precisos o son incorrectos o son insuficientes, que el dato que alimenta el modelo, los datos matemáticos que el modelo va a manejar, entonces el resultado va a tener deficiencias o insuficiencias o imprecisión. Así que la habilidad de manejar rápidamente en computadoras con algoritmos matemáticos, ecuaciones matemáticas muy complejas, lo que hace ese modelo RAS y otros modelos, pero RAS particularmente, y lo que a veces nos deslumbra con la representación estética de que tiene un mapa con los colores, las formas, etcétera, y la rapidez para producirlo. Bueno, hay que decir por ahí, bueno, con cuidado. Es bonito, pero es preciso. Es bonito, pero es correcto. Es bonito, está sobreestimado. Es bonito, es una subestimación. Y entonces hay que asegurarse que no tenemos complacencia con el modelo. Es como tener un instrumento que es útil y es en buen puertorriqueño diríamos que es chévere trabajar con él, pero no tenemos los datos. Y entonces un poco la preocupación que a mí me mantiene siempre es que la hidrología pues requiere datos más precisos de lluvia. Y entonces, por lo que yo recuerdo que había estudiado y que también pues comunicaba esa información a estudiantes cuando estaba activo como maestro en la universidad, por ejemplo, para describir la lluvia en un área geográfica, los expertos dicen que un instrumento, un pluviómetro, puede describir con bastante precisión la lluvia que cae en un área geográfica como de 10 millas cuadradas alrededor de ese instrumento. En espacios geográficos donde la superficie es muy plana, pensemos en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, un instrumento puede describir con bastante, un pluviómetro, una estación pluviométrica puede describir con bastante precisión el comportamiento de la lluvia en, digamos, varios cientos de millas cuadradas, porque no hay variabilidad topográfica. De hecho, pues no hay mucha elevación topográfica o variación en elevación topográfica en la Florida. Uno pensaría que en Groenlandia, por ejemplo, una isla que ahora ha estado en la opinión pública recientemente para nuestro conocimiento, en Groenlandia posiblemente una estación pluviométrica, en el caso probablemente sería para precipitación de nieve, puede describir algunos miles de millas cuadradas. Pero en el caso de Puerto Rico, con una topografía tan altamente elevada, lo que los expertos dicen es que necesitaríamos un pluviómetro como por cada 10 millas cuadradas. Así que Puerto Rico necesitaría una red de para medir lluvia de cercano a 300 estaciones. Y eso no existe ni nunca la hemos tenido. Y yo sospecho que como estamos en estos tiempos con la poca valoración que oficialmente los gobiernos le dan a la ciencia,
pues menos interés hay en tener más instrumentación y más capacidad para observar y medir. Así que en la cuenca del Río Piedras, por ejemplo, que yo conozco, pues hay un pluviómetro en la Estación Experimental Agrícola. Hay una en la estación donde se mide aforo, donde se mide descarga de lluvia, de agua allá en el puente de la avenida Jesús de Piñero en Río Piedras. Ahí se mide lluvia con el servicio geológico. Hay otra estación en San Juan, pero yo no tengo precisión exactamente dónde está. Pero yo creo que ya no se mide oficialmente precipitación aguas arriba en la cuenca del Río Piedra. Hubo una estación de medir en el lago Las Curías y se llevaba un registro técnico de precipitación. Y entonces, si queremos describir la lluvia aguas arriba en la cuenca del Río Piedra, ¿con qué instrumentación contamos? Yo sospecho que hay pocos datos, así que vamos a depender de interpolaciones, de buscar datos en estaciones cercanas o relativamente cercanas y entonces interpolar. Las interpolaciones dan ideas, pero tienen incertidumbre, plantean incertidumbre. Así que exactamente cuánta lluvia debemos esperar, una lluvia intensa en la parte alta de la cuenca, ese dato no está muy preciso. Si lo extrapolamos a todo Puerto Rico, pues tenemos limitaciones serias en muchos espacios geográficos donde no hay estaciones, sobre todo en la región montañosa. Y eso lo planteo como una urgencia que a futuro tenemos que atender. O sea, hay que ampliar esa red de estación pluviométrica, hay que invertir dinero en medir la lluvia y es como hay que invertir dinero para medir también las descargas, los flujos en los ríos. La lluvia es básica para la parte de la hidrología. En el estudio hidrológico hidráulico, conocido esa lluvia o asumida la lluvia, y digamos que se asume que la lluvia de frecuencia de recurrencia de 100 años, la de 1%, es cercana a 12, 14 pulgadas de lluvia en la cuenca alta de Río Piedra. Esa lluvia va a discurrir sobre el terreno. Entonces, la pregunta que el hidrólogo se va a hacer, de la lluvia que cae, ¿cuánta llega al río y cuándo? ¿En qué tiempo? Y entonces la cantidad de lluvia que se va a convertir en escorrentía, en agua que se va a mover sobre la superficie y que eventualmente va a llegar al cauce, va a depender de la cubierta vegetal que tenga la cuenca, si es cubierta arbórea, si son de árboles, si es cubierta de hierbas o de gramíneas, o si está impermeabilizada, como de hecho lo está, con asfalto y cemento en buena parte de la cuenca. Si él está asfaltado o está impermeabilizado, la lluvia cae y relativamente rápidamente llega al cauce del río y va a ser drenada con más velocidad. El, ese grado de impermeabilización es un dato importante que tiene que asumir el hidrólogo cuando hace la parte del estudio hidrológico. Luego tiene que tener idea de la naturaleza o tipo de suelos que hay en la cuenca. Hay suelos que absorben con más facilidad el agua y otros que son más impermeables al agua. O si tienen componentes arcillosos, esa arcilla tiende a reducir la capacidad de infiltración del agua al suelo y luego que percole a la estructura rocosa geológica y eventualmente aflore o descargue en los ríos. Así que el tipo y condición de suelo es importante. Y una variable crítica es la inclinación del terreno, la pendiente que tiene el terreno. Terreno inclinado, la fuerza de gravedad, que es que va a mover el agua una vez que el agua cae se precipita sobre la tierra, la fuerza de la gravedad es la que la va a mover del punto alto a la punto bajo de la cuenca. eh, la inclinación va a establecer controles sobre la velocidad con que el agua va a llegar al río. En la parte inclinada llega rápido. El cauce del río uno lo puede imaginar, lo podríamos describir como si fuera una chorrera, como la chorrera que los niños utilizan
para deslizarse, tiene más o menos esa forma, quizás no tan exagerada la curva, pero podemos imaginarla como una chorrera que tiene una parte alta y luego un área inclinada y eventualmente cuando llega abajo tiene una parte menos inclinada. Así es la cuenca del río Piedra, unas elevaciones cercanas a 600 pies en la parte de Caimito y Cupey, que es la parte de área de captación. Esa zona recibe en promedio, la lluvia promedio es cercana a 74 pulgadas de lluvia. Luego tiene una zona intermedia que sería por donde discurre rápidamente esa región central de la cuenca. Tiene una precipitación de promedio como cercana a 79 pulgadas de lluvia. De hecho, tenemos más lluvia en la zona intermedia que en la zona alta de la cuenca, que es un dato que a veces pues, resulta curioso porque uno pensaría que sería al revés, que llueve más en la parte más montañosa de la cuenca, pues no es exactamente lo que ocurre en el río Piedra. Se piensa que es un poco la influencia que tiene el corredor de humedad de la evapotranspiración del yunque, mueve el viento, mueve esa corriente de aire húmedo sobre la región metropolitana de San Juan, especialmente esa parte intermedia urbana de Atorrey, y entonces eso llega hasta Bayamón y hay una plena que decía que en Bayamón llueve todos los días. Y la lluvia vespertina de Bayamón y la de Río Piedras está asociada a esa condensación del vapor que evapora la región boscosa del Yunque. Así que eso puede ser la explicación. En el litoral costero llueve un poco menos, es como 65% lluvia, pulgadas de lluvia al año. No, esa lluvia que cayó, estamos ahora describiendo un día de lluvia fuerte, un evento de lluvia fuerte, la pendiente va a determinar cuán rápido el agua llega al río y cuánta se acumula, es decir, cuánto coincide. Es importante también tener en cuenta en la parte hidrológica y la información, por lo menos yo no la encuentro fácilmente accesible en las comunicaciones que nos hace el cuerpo de ingenieros, es que la cuenca está dividida en subcuencas. Tenemos la cuenca completa con un área definida, pero la cuenca está dividida en por lo menos 6 subcuencas significativas, pero particularmente la cuenca la subcuenca de la quebrada, de las quebradas Josefina y Doña Ana, que son relativamente grandes, la de la quebrada Guaracanal y la quebrada Buenavista, que es por lo menos significativa. Hay una cuenca que después, si hay tiempo hoy, pues podemos conversarlo o probablemente lo hablaremos en otro futuro. Hay una quebrada que se llamaba Quebrada de los Muertos, que discurría al norte del río, del cauce actual del río Piedras y drenaba al estuario, al antiguo estuario del río Piedras, donde se combinaban las aguas del río Piedras y del Caño Martín Peña en tiempos de hace 80, 70, 80 años atrás. Esa quebrada está básicamente canalizada o entubada y el nombre de los muertos yo creo que la describe muy bien porque está sepultada en buena parte del área urbana y el cauce se modificó para descargar en el río Piedras cercano al Parque Muñoz Marín o una serie de condominios que hay cerca de la avenida Piñero, por ahí descarga la quebrada. Bueno, las quebradas, particularmente Buenavista, Josefina y Doña Ana, tienen un área de captación más pequeña, pero es una subcuenca, pero también tienen una elevación promedio más baja. Y uno pensaría que el agua que cae, la lluvia intensa que caiga sobre el área de captación de Doña Ana, Josefina y Buenavista, eh, tarda un poco más en llegar al cauce del río que lo que de la lluvia que cae en Caimito y Cupey, porque la pendiente rápidamente mueve el agua. Para el estudio hidrológico es importante saber esa distribución de lluvia.
Pues generalizamos, cayeron 12 pulgadas de lluvia en 24 horas en la cuenca del río Piedra. Pero ¿cómo se distribuyó esa lluvia en el espacio, en esa región, entre las cuencas, y cómo se distribuyó en el tiempo? ¿Cayó toda en el mismo tiempo? ¿O hubo tiempos diferidos? Llovió fuerte en el área de Caimito, luego llovió fuerte en el área de San Patricio. Es decir, esa distribución del tiempo pues puede ser importante porque en el proyecto de control de inundaciones lo que se busca es estimar el pico máximo. Yo mencioné el dato de 35.000 pies cúbicos por segundo. Ese es el pico máximo que se va a alcanzar dentro del cauce del río y es un pico un poco más pequeño, menor que ese, es el que se interesa en causar o contener dentro de un canal. Eh, pero para ese pico es el acumulado de la escorrentía en la región de la cuenca y debe incluir el agua que cae directamente en el cauce principal, pero también en los cauces tributarios, de las quebradas tributarias. Eventualmente, esos picos de las quebradas con el del río van a coincidir y ese debe producirse la descarga máxima. Yo personalmente no tengo claro cómo el cuerpo ingeniero ha calculado en su programa HEC-RAS y cómo diferencia esas descargas. No las sabemos. Tampoco sabemos, o por lo menos yo no sé, de la información que he estudiado, las variables, los valores que han asignado a las variables del estudio hidrológico del río. Eh, para mí es desconocido. Muchas veces lo que nos dan es un dato de un caudal, un dato de una lluvia, un dato de un caudal y una descripción física de lo que se pretende hacer. Un canal de un diámetro tanto, con unas estructuras de tal forma, etcétera. Y que dado esa descarga hay que reemplazar puentes y hacer múltiples intervenciones. Pero yo no tengo claro sobre qué es lo que está causando esa modificación. Bueno, cayó la lluvia en una pendiente, si estaba forestada o no estaba forestada, si estaba impermeable o estaba permeable, todos esos factores van a estar en cuenta y sobre todo los asuntos de la inclinación. Pero el agua una vez que llega a los cauces, tanto del cauce del río como de la quebrada, para que el agua fluya en ese proceso de fluir, el río o el agua va a encontrar resistencia a su desplazamiento por la superficie del cauce en función de los materiales y la forma, la geometría natural del canal. Y entonces, si uno, pues las veces que hemos estado en el río, que hemos mirado los tramos distintos en el río, es obvio en el río Piedras que uno tiene tramos con presencias de roca, en otros tramos con sedimentos, con depósitos de grava o de arena, etcétera. En otros vemos vegetación arbórea en los bancos del río, etcétera. Así que hay una variabilidad en las características que describen el cauce a lo largo de esos 16 kilómetros de cauce de río. Así que desde el punto de vista de hidráulico, es decir, la parte hidrológica me dice cuánta lluvia cayó y cuánta agua me llegó al río. Una vez que me llegó al río, entonces la parte hidráulica estudia cuánta agua se mueve por el río y a qué velocidad. O sea, que tengo que tener un caudal y a una velocidad. Y el asunto de la velocidad, desde el punto de vista de ingeniería, es crítico porque hay más o menos tres criterios para medir la velocidad que usan los ingenieros. Está el flujo laminar o flujo que es lento, si la memoria no me falla, era un agua que se mueve a una velocidad menor de 4 pies por segundo. Luego hay un flujo crítico, que es que el agua se mueve más de 4 pies, como hasta 20 o 23 pies por segundo. Y luego hay un flujo súper crítico, que el agua va a más de 23, 20 y pico de pies por segundo. Y obviamente, mientras más velocidad tenga el agua, más capacidad erosiva tiene, etcétera, más capacidad tiene de causar daño físico a estructuras que encuentre en el cauce, incluyendo transformar el propio cauce. Así que volumen de agua
caudal, velocidad. Todo eso va a estar en el análisis hidrológico y la parte hidráulica. Y para describir el comportamiento dentro del cauce, el estudio requiere conocer secciones del río. Es decir, hay que mirar el río por tramos y hay que poder describir las características de ese cauce por tramo. Para eso se supone que se haga un estudio físico, que ordinariamente lo hacía un agrimensor, para hacer una sección transversal. Una sección que describa aguas abajo y aguas arriba de esa sección en las características físicas de ese cauce. Y yo recuerdo que yo preguntaba a un experto, a un hidrólogo experto, ¿cuántas secciones transversales se requieren para un estudio hidráulico? Y el profesional me decía, tantas como variabilidad o variantes haya en el cauce. Si tengo 15 tramos de ríos distintos, con características distintas, pues yo necesito una sección transversal por cada una de ese tramo. Si el río tiene básicamente 5 tramos diferenciables, pues yo necesito 5 secciones transversales. El número de secciones transversales va a incidir sobre el análisis del modelo de computadora. Mientras más secciones transversales, más preciso es la hidráulica que se determina. O dicho de otra forma, si tengo pocas secciones transversales, el comportamiento del agua dentro del cauce probablemente no es muy preciso. Puede tener errores que pueden ir que sobreestima o subestima o la velocidad o subestima o sobreestima los volúmenes. Y entonces cuando se va a construir un canal, es decir, si la idea es canalizar o encajonar el río en un canal, el canal va a tener básicamente una sección transversal uniforme. Por eso hablamos, uno escucha que hablan de un canal trapezoidal, con una sección trapezoidal. Básicamente el canal tiene la misma forma, varía en los sitios donde las velocidades cambian o pueden ser muy aceleradas y entonces se compensa esas velocidades con elementos estructurales dentro del cauce porque las velocidades muy altas, pues ciertamente pueden comprometer la integridad física del canal. O sea, que el ingeniero cuando mete el agua en un canal tiene que manejar las velocidades dentro del agua del canal. Y esa es la importancia de la parte hidráulica. ¿Cuántas secciones transversales se utilizaron para determinar la obra de control de inundaciones que ya se hizo o que está en progreso? Pues yo no sé, pero tampoco recuerdo haber leído el dato. O sea, no sé cómo dato. Y entonces yo sí recuerdo, desde el punto de vista de mi trabajo en el Departamento de Recursos Naturales, como planificador, recuerdo hacer las preguntas. Y yo recuerdo una conversación con un hidrólogo que en la pregunta de cuando hacía las preguntas de cuántas secciones son necesarias, pues cuando me da la respuesta de tantas como tramos diferentes allá en el río, y entonces yo hice la pregunta, ¿y cuántas en efecto se hacen? Y entonces me decía, bueno, eso va a depender de otras variables, va a depender de presupuesto. ¿Cuánto dinero tengo para contratar agrimensores para hacer las mediciones? ¿Y cuánto tiempo tengo para completar el estudio? Porque si hay ese trabajo de campo requiere tiempo. Y entonces, si hay un costo envuelto en levantar la sección transversal, uno podría pensar que un profesional no muy ético diría, pues yo voy a hacer el mínimo necesario para ahorrarme tiempo y ahorrar dinero. Y entonces con una sección digo que describo un gran tramo del río. Y entonces, pues no, eso sería una intervención posiblemente poco profesional cuando se hace un análisis hidrológico hidráulico.
Yo asumiría que el cuerpo de ingeniero es responsable en levantar las secciones que sean necesarias. No sé si eso ahora lo hacen utilizando un dron con un LiDAR, con un radar, para hacer ese levantamiento, utilizando instrumentos aéreos y que sea tan preciso como el trabajo que hace un agrimensor en el campo, que físicamente observa, levanta datos concretos de elevaciones, distancias, etcétera, y a la vez describe los objetos físicos que se puedan ver dentro de un cauce en formas, tamaños, volúmenes, si hay rocas, si hay puentes, si hay columnas de puentes dentro del cauce, si hay árboles, el tamaño del árbol, etcétera. Ese tipo de descripción del cauce, no sé si se puede hacer con una imagen aérea o con una simple sección o varias secciones transversales y ya describí el río. Y dependiendo de ese dato, realmente así va a ser la conclusión, la representación gráfica que va a terminar el estudio hidrológico hidráulico. Bueno, yo creo que he cubierto un montón de temas generales, casi conceptuales, y quería un poco, en resumen, decir, un estudio hidrológico hidráulico implica muchas variables a considerar. Requiere mucho rigor técnico y científico, pero sobre todo de técnico, de trabajo de campo, de medir y cuantificar. Requiere una destreza en el arte de manipular o manejar los modelos, de hacer las aplicaciones correctas que el modelo reclama de la información que se necesita. Pero al final de cuentas lo que necesitamos es saber que el estudio describa, con un modelo de computadora, describa una realidad probable, anticipable. Es decir, si tuviera 15 pulgadas de lluvia en 24 horas en la cuenca del río Piedra, ¿qué debo esperar en el comportamiento del río en cuanto a inundaciones? ¿Cuánta agua va a producir? Y si esa descarga me compromete las comunidades o compromete la infraestructura y cómo la manejamos. Y a nosotros nos preocupa la forma de manejarlo, es decir, la respuesta del Estado es canalizarlo. Nosotros decimos, pero tenemos respuesta de manejo de la cuenca. Si modificamos el comportamiento de las correntías pluviales, el agua que cayó, para dilatar en el tiempo que llegue al río toda simultáneamente, entonces estoy alterando la hidráulica y estoy alterando el comportamiento hidráulico y posiblemente reduzco riesgo y reduzco necesidad de intervención en el río para proteger propiedad si lo puedo manejar en la cuenca. Eh, y el concepto que hemos hablado de manejo integral de cuenca, del manejo de esponja, iría en esa dirección. Yo sospecho que el modelo HEC-RAS nos permitiría hacer simulaciones cambiando las condiciones hidrológicas y cambiando las condiciones hidráulicas. Y eso sería, yo creo que eso es un poco lo que aspiraba Sheila con conocer y entender la base de datos que el cuerpo ingeniero ha utilizado para sus modelajes. Esa información a futuro yo creo que nos es útil. A corto plazo lo que nos hace falta es eh, conocer exactamente qué el cuerpo ingeniero ha hecho o dice que va a hacer, a base de qué ha hecho, o sea, en términos de diagnóstico, de estudio del comportamiento esperado del río. Sheila, no sé si pudiéramos hacer algo y yo no sé si tenemos tiempo suficiente. Nos hemos extendido mucho en esta primera parte de la conversación, pero me hubiera gustado mirar algo del material que teníamos preseleccionado. Hay una sección transversal que describía como un diagrama del floodway, del flujo. No sé si eso lo puedes mostrar para explicarlo y entonces resumir un poco lo que he tratado de conversar en la pasada hora. Sí, sí, espera un segundo. Sí, quiero un poco repasarlo porque es la imagen que está
Si podemos ver la que está numerada número 5, Sheila, antes de hablar de la que te pedí, la que tenías numerada 5. La próxima. Sí, Estoy chequeando. No, sí, la ¿esta? que tiene es el hidrograma. Sí, sí, Ok. yo había seleccionado esa imagen esta mañana más temprano, un poco para que veamos, eso ese hidrograma demuestra, esa gráfica muestra el comportamiento del río Piedras observado allí en la estación del US Geological Survey o que maneja el US Geological Survey. El lenguaje a veces es bien importante, como lo digo. La estación es del US Geological Survey que maneja, pero se utilizan fondos públicos del gobierno de Puerto Rico también para cubrir los costos de tener esa estación allí midiendo. Ahí estamos viendo la descarga en el río en el pasado mes, desde sería cercano al 13 de diciembre al 13 de enero de este año. Y observen los picos que se muestran en esa gráfica. Esa gráfica que uno podría pensar que es un electrocardiograma, lo que está midiendo es en la figura, en la línea vertical, en la ordenada, como dirían allá en la escuela, dice que son pie cúbicos por segundo. Esa es la descarga en pie cúbicos por segundo. Y eso está referenciado a base de el tiempo, de los días del mes. Cada pico, observen que hubo un pico cercano como al 26 o 27 de diciembre, que el río tuvo una descarga mayor de 1.000 pies cúbicos por segundo. Esta mañana, cerca de las 9 de la mañana, el río tenía una descarga de 13 pies cúbicos por segundo. Es decir, que está bastante bajito. De hecho, ese valor que tiene, que está marcando Sheila en la pantalla, es el valor que tenía el río hace un par de horas, 2 horas atrás, medido en el puente de la avenida Jesús Tepiñero. El río tiene un poco agua más allá porque más abajo de donde está esa estación, entonces descarga la quebrada Josefina y Doña Ana, así que el río añade caudal por las descargas del río y también añade la descarga pues, de tributarios más pequeños que llegan al caudal. Esos picos que observamos son picos instantáneos. eh, una, es un pico, una descarga que, que exceda 6 7.000 pies cúbicos por segundo, probablemente está llenando el cauce ordinario del río, amenaza con desbordarse. Cuando tenemos descargas más altas de algunos miles de pies cúbicos por segundo, es que tenemos problemas de inundación. Ordinariamente, el río puede mantener dentro de su cauce, perdón, el cauce que observamos, descargas similares a esa, a 1.000 pies cúbicos por segundo, sin problema. Bueno, quizás si vamos a mirar, Sheila, el gráfico anterior, el que está anterior a este, el que dice del floodway, el diagrama del floodway, del cauce de Sí, inundación, un segundo. ¿Esto? ese mismo. Bueno, voy a permiso a tomar un poquito de agua. Y la garganta ya está reclamándome que llevo mucho tiempo hablando. Esa es una sección transversal del río. Y esa imagen o ese diagrama resume lo que hace un estudio hidrológico hidráulico. Ese estudio hidrológico hidráulico, un periodo de lluvia intensa en un tiempo dado me va a producir una descarga en el río significativa y ordinariamente ese descarga es suficiente para desbordar el cauce ordinario del río. Sheila, si pudiéramos marcar con el cursor en el centro de la imagen, a la izquierda donde dice flood elevation, o bajo surcharge, perdón, más a tu derecha,
el cursor un poquito más a la derecha y lo bajamos, seguimos la línea en el fondo. Ajá, ese espacio es el cauce ordinario del río. Generalmente, los 13 pies cúbicos por segundo que el río lleva en este momento está en el fondo, donde no sé si Sheila pudiera colocar quietecita el cursor en el medio de la parte más bajita, ahí. Esos 13 pies cúbicos por segundo están en ese lecho del río. Esa forma de U puede acomodar algunos miles de pies cúbicos por segundo sin desbordar. ¿Qué es lo que interesa en el estudio para inundación de 100 años? Cuando tenemos mucha lluvia, una descarga mayor, el río va a ocupar todo el espacio que cubre esa línea de fondo, la línea sólida en el fondo, que sería el cauce de inundación, que está un poquito más desde el punto a la izquierda al punto B a la izquierda. En el espacio que está a ambos lados del cauce ordinario es donde nosotros tenemos en muchos sitios nuestras urbanizaciones, nuestras casas. En términos de retórica, si uno le preguntan, si uno le pidiera una definición de un río, ¿qué es un río? Pues es un cauce que transporta un volumen de agua. Pero he mencionado en varias ocasiones en esta conversación, lluvia extraordinaria, descarga extraordinaria. Lo ordinario, lo que ocurre casi todos los días es que el río se mantiene dentro de ese cauce, dentro de ese espacio. Lo extraordinario es que en unos días, algunos días del año o algunos días en un número de años, hay un volumen mayor y el río ocupa un espacio mayor. Todo el espacio que ahí se ilustra realmente es el río. Nosotros culturalmente hemos decidido reducir en la definición de río al cauce ordinario. Y ese espacio donde hoy está el agua es un bien del dominio público, como el agua es también del dominio público. Y entonces decimos que a la derecha y a la izquierda de ese cauce ordinario, del cauce público, entonces son terrenos privados, son nuestros patios, nuestros parques de pelota, nuestras escuelas, nuestras instalaciones públicas o privadas. Pero la realidad es que ese espacio siempre fue del río. El río es todo ese espacio. Así que nosotros socialmente o culturalmente transformamos el río y lo hemos limitado a que discurra por un espacio más reducido, a su ordinario espacio. No le damos provisión para extraordinario. Y entonces por eso tenemos la inundación como concepto de problema. La inundación es un problema porque en el espacio que el río ocupa cuando hay lluvia fuerte, lo hemos ocupado los humanos. Y obviamente el contacto de esa agua con nuestra propiedad, pues provoca daño y en algunos sitios puede provocar riesgo de pérdida de vida, como ocurre en otros espacios que no ocurre en el río Piedra. Entonces, en el estudio hidrológico hidráulico, ¿qué es lo que busca el hidrólogo? Bueno, pues él va a definir en la parte superior de la imagen, dice a 100-year floodplain. Va a definir todo el espacio que el río ocupa en una lluvia de frecuencia de 100 años, que va a producir una descarga de frecuencia de 100 años. Tomemos el número del Cuerpo de Ingenieros de 1980, definió que 14, quizás 15 pulgadas de lluvia producen perdón, 35.000 pies cúbicos por segundo. Es decir, que llena todo ese espacio que dice a 100-year floodplain. Esa es la planicie de 100 años. No lo vamos a discutir hoy, ni siquiera vamos a preocuparnos mucho por eso hoy, pero cuando el río
cuando ocurra la lluvia de frecuencia de 200 años o de 500 años o de 1000 años, el río necesita un floodplain, una planicie de inundación mucho mayor, mucho mayor. Y los ríos producen, hay eventos de incidencias o distancias donde el río recibe descargas de frecuencias de 100 años, de 500 años, de 1000 años y más. Pero uno diría, pero eso casi no ocurre, eso yo nunca lo he visto. Bueno, los estamos viendo. Y el año pasado, entre el año pasado y el otoño de este año en Estados Unidos, hubo cuatro registros de lluvia de 1000 años o más en básicamente 12 meses. Eh, Eso incluyó la lluvia terrible que tuvimos en Texas el 4 de julio, las lluvias en el año anterior en Carolina del Norte, eh, fueron lluvias que excedieron los 1000 años. Yo todavía no puedo comprender, o sea, aceptar, porque el dato es objetivo, que hayamos tenido un registro en Estados Unidos solamente, 4 eventos de lluvias de 1000 años en un año. Ordinariamente eso ocurre una en el planeta por año, si acaso. Y yo hice una equivalencia, una conversación reciente, probablemente es una exageración de mi parte, pero sé que la frecuencia de incidencias de terremotos fuertes, por ejemplo, un terremoto de magnitud 9, ocurre una vez en algún sitio en décadas. Un terremoto de 8, 8 y medio ocurre una vez o pocas veces, o cuando dije el de 9 años, pueden ser siglos. Tener lluvias de 1000 años en un solo año es como tener varios sismos de más de 8 en una misma región geográfica en un mismo año. Yo no lo concibo en términos geológicos, de hecho no creo que haya ocurrido, ojalá nunca ocurra una cosa como esa, pero eso parece ser que lo que estamos viendo con las lluvias extremas en algunos sitios en el mundo, en Valencia, en España, o sea, hemos visto unos eventos recientes en los pocos años últimos que impresionan. Así que les dejo ese dato ahí de reflexión para futuro. Volvemos al cauce. El estudio hidrológico hidráulico define esa planicie de 100 años, que es lo que vemos marcado en el diagrama punto A y punto B. ¿Qué hace el modelo de computadora? ¿Qué hace? Entiendo que lo hace igual HEC-RAS como lo hacía HEC-2 y otros modelos de computadora. Una vez que el ingeniero ha calculado ese caudal y lo ha representado en ese espacio, el modelo comienza a mover la línea vertical que está en el punto A y la línea vertical que se observa en el punto B, la empieza a mover el modelo hacia el centro, y va hasta que llega el punto. Observen entre el punto A y el punto B, bueno, pues la miramos de arriba abajo, hay una línea que dice, una marca que dice 100-year floodplain. Bajo eso hay una categoría que dice floodway fringe, otro espacio que dice floodway y otro espacio a la derecha que dice floodway fringe. ¿De dónde sale esa nomenclatura? Lo que está haciendo el modelo es que va a asumir que el agua que cubrió la planicie de 100 años, le coloqué como unas paredes y lo muevo, obligo hacia el centro. ¿Cuánto lo muevo en el punto A hacia la derecha y cuánto muevo el punto B hacia la izquierda? Lo muevo tanto como cuando hasta donde se produzca un aumento en el centro del diagrama dice surcharge. ¿Ven? Esa línea, esa flechita. Cuando sube
aumenta un pie este nivel de la planicie de inundación, que es la línea entrecortada entre el punto A y el punto B. Cuando sube un pie, el modelo para, deja de, entre comillas, mover las paredes y define el cauce mayor de inundación, que es lo que en español sería el floodway. Y entonces, ese floodway, ese cauce mayor de inundación, es el que regulatoriamente la ley de 3 de 1961 y el reglamento de planificación número 13 de la Junta de Planificación dice que en ese espacio del floodway no se pueden construir estructuras. De hecho, expresamente la ley prohíbe construcción de nuevas estructuras de ningún tipo, mucho menos que sea de ocupación humana. Y entonces lo que dice hacia la derecha a la izquierda, el floodway fringe, que abajo lo plantea como encroachment. Lo que el modelo muestra es el espacio que puede estar susceptible a relleno. Sí, sí, es parte de parte de la planicie de inundación que puedo rellenar para construir sobre ella digamos, una vivienda sin que tenga problemas de inundación esa nueva construcción. Esa floodway fringe, voy a decirlo lo voy a decir lento y lo voy a luego a repetir. Ese floodway fringe que se permite rellenar en esa parte de la planicie de inundación, solo se puede hacer si en ambos lados de la planicie tengo protección. Y voy a repetirlo con calma. Si relleno en el encroachment hacia la izquierda del diagrama, relleno esta parte aquí para construir una urbanización ahí, pero no protejo al otro lado, realmente en la práctica ese relleno lo que haría es desplazar el agua de inundación o el floodway hacia la derecha. O otro caso, relleno, tengo un proyecto de urbanización más cercano a la derecha del diagrama donde está el punto B y rellené en ese encroachment y ahí construí casas y ahora no, esas casas ahí no se inundan, pero si no protegía el otro lado del río, lo que he hecho es desplazado el agua que antes venía aquí, la desplacé a la izquierda. Se me fue el diagrama, ahí volvió. Está ahora un poquito más pequeño. Y entonces te voy a decir algo así que por favor, si alguien algún día escucha en el futuro, de aquí a 10 años y a 20 años, si alguien oye esta grabación, lo voy a repetir con cuidado, pero lo voy a repetir con convicción. En mi vida profesional como planificador de casi 50 años, nunca, jamás he conocido un proyecto de urbanización en planicie de inundación donde el proponente, el proyectista que rellena en un lado, es dueño o es propietario del otro lado del río y construye una obra de protección al otro lado del río. Nunca, jamás yo he visto eso en mi vida. Toda la vida lo que hemos hecho en la sociedad puertorriqueña es que relleno en un lado y le envío el agua al otro y luego el otro rellena y luego me la envía para acá y es un vaivén. Y esas son las hidromodificaciones que perturban las planicies de inundación. Fíjese lo que estoy diciendo es complicado, pero y es serio. Casi es una imputación muy seria de negligencia social total para no adjudicarla a instituciones o a personas o a corporaciones. Lo hemos tolerado por décadas, ese comportamiento. Y le digo por décadas porque la reglamentación está vigente. La ley mencioné es del 61. El reglamento de planificación es de 1981, 71. O sea, se reglamenta por hace más de 50 años. Y en los últimos 50 años nosotros hemos insistido en construir en espacios inundables. Entonces,
hago un alto. Ay, ojalá que alguien algún día me pueda demostrar, me dice, Félix, realmente te exageraste. Yo conozco un caso, uno, te voy a decir y te voy a mostrar, donde el proyectista rellenó en este lado y tuvo la precaución de construir un dique en el otro lado y le dio protección a los vecinos al otro lado del río, a los que ya vivían allí. O el de la izquierda rellenó igual y tomó en cuenta el nivel de inundación en el otro lado. Y entonces yo, pues diga, pues por lo menos hubo una excepción. En mis reglas, yo no conozco uno, o sea, no conozco uno, quisiera conocer uno. Entonces, miren un poco lo que aquí implica. Esta sección, este diagrama es una sección transversal del río, es una sección. Esto es en algún punto del río. El estudio hidrológico hidráulico tiene que marcar si este fuera el puente de allí en la Notre Dame, pues esta es la sección de ese río. Aguas arriba del río, hacia Caimito Cupey, pasan unas cosas y hacia aguas abajo, hacia Puerto Nuevo, ocurren otras. Todo lo que ocurra aguas arriba de esta sección de deforestación, relleno, impermeabilización, va a alterar mi sección, mi estudio HH. Y voy a tratar de ser poco pedagógico aquí. Pensemos que eso no ocurrió, pero pensemos que cuando se construyó University Garden, que se hizo una intervención en el cauce del río, se enderezó los meandros, se profundizó y se construyó la urbanización. Eso daba protección para la urbanización y luego para jardines metropolitanos. Y pensemos que se hizo un HH para eso, que no, que yo conozca, no se hizo. Y hubo un diagrama como ese, y entonces, y pensemos, y todo es hipotético, que a la izquierda estamos mirando hacia Aguajado del Río, a la izquierda tengo jardines metropolitanos y a la derecha tengo University Garden. Todo esto es supuesto. Y entonces ambas urbanizaciones se hicieron correctamente. Los proyectistas coordinaron, rellenaron y entonces lo que ocurrió fue que el río se mantuvo aquí. Hicimos una protección, o sea, la protección no fue un canal, sino que o sea, una canalización, sino que hundimos el cauce y lo enderezamos y dio esa protección. El agua de inundación, ahora la voy a contener en este floodway. Pero entonces en Montelledra, los paseos y llámele todos los nombres que usted quieran, empiezan a tumbar el monte y alterar la cuenca aguas arriba. ¿Qué pasa con mi sección hidráulica abajo? Pues se comprometió, ya se convirtió en historia. Y esa es nuestra realidad. Entonces, si uno imaginara el río, uno navegando aguas desde el río arriba, desde Cupey o Caimito hacia abajo, mirando secciones transversales las estructuras que hay ahí, entonces iríamos viendo cómo construimos a un lado, a la derecha o a la izquierda del río, pero nadie coordinó nada. Es alterando, 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 sumando, agregando riesgos aguas abajo, hasta Puerto Nuevo y eventualmente a la zona estuarina. Eso fue lo que hicimos por décadas, totalmente inconsciente. Cuando ahora la comunidad, con nosotros como comunidad, hablamos de manejo integrado de cuenca, de intervención inteligente y racional, en la práctica, eso es lo que implica que hagamos, que hubiéramos hecho. Y entonces, ¿qué nosotros aspiraríamos desde este momento histórico que conversamos? Bueno, que a futuro nosotros empecemos a pensar de forma integrada, entendiendo cada tramo del río hacia abajo y hacia arriba y la cuenca. Y que cada intervención en la cuenca la hagamos pensando en el río. Y entonces podemos establecer un nuevo equilibrio, es decir, esto es lo que tenemos hoy, vamos a manejar nuestra realidad presente para no alterarla al futuro. Y es crítico que lo hagamos, porque el futuro, desde el lado del clima, está comprometido, está alterado, está perturbado seriamente y permanentemente. Lo que nos queda a los humanos, la civilización, la sociedad de San Juan, es manejar
lo que tenemos y adaptarlo a esa nueva realidad. Pero no puede ser que reproduzcamos el modelo que hicimos 50 años hasta hoy para los próximos 50 años, porque sería negligencia crasa. Y yo creo que ese es un poco el planteamiento que yo quería como reflexión de, es decir, ¿por qué yo quiero saber sobre lo que quiero saber? Bueno, porque tengo un pensamiento de mi realidad, de mi existencia, de cómo quiero vivir, de qué forma quiero vivir, etcétera. Y entonces yo creo que ese es el dilema que tenemos y esta es la importancia de que nos eduquemos un poco o mucho, si posible, sobre lo que estamos decidiendo, sobre lo que estamos actuando, de lo que se nos está presentando y demás. Sheila, ¿habrá oportunidad de que demos una mirada rapidito al mapa topográfico que habíamos, Sí, 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 voy a por favor? recompartir. Un minuto. Sí. Ese mapa topográfico en lo que se nos presenta a los amigos que nos puedan estar escuchando en tiempo diferido, es un mapa que representa, el mapa topográfico se refiere a los mapas que refleja la elevación relativa del terreno en relación al nivel promedio del mar. Y no sé si podemos, ese es el screenshot ese es el mapa general. Ese mapa que vemos es un mapa histórico se publica en el año, originalmente en el año 43, 1943, se revisó, medio actualizó en el año 1947, pero la información básica que tiene el mapa reclama que se levantó entre 1939 y 1940. Y entonces el mapa es interesante porque, bueno, es una imagen de lo que había en la cuenca, esa parte central norte de la cuenca del Río Piedra, hace 80 años. Y entonces se pueden observar que si pudiéramos, como veremos ya mismo un detalle, los cauces de las quebradas, tanto Josefina, Doña Ana Josefina, Buenavista, y el cauce del río con todas sus curvaturas, con sus meandros. Aquí hicimos un acercamiento de una porción de ese mapa. Y observen a su izquierda que dice Doña Ana, observen Doña Josefina y observen Buenavista y observen en lo que dice Río Piedras, el cauce del río Piedras con sus curvaturas. Y entonces, Sheila, no sé si puedes colocar el cursor ahí donde está un poquito más abajo, por aquí, las personas que, no, un poquito, bueno, ahí está cerca de Jardines Metropolitanos. Eh, no, estoy desubicado. El Jardines Metropolitanos University Garden está donde dice río, la palabra río del río Piedras. ¿Ves Venezuela? Dice Venezuela, la comunidad de Venezuela, ¿la puedes ver? Ajá, ahí está, arriba dice río. Sí, esa es la ubicación de las comunidades ahí sería University Garden, al sur Jardines Metropolitanos y Villa Nevares. Observen que el cauce tenía curvaturas del río. Eso es lo que se llaman meandros. Todos esos meandros se alinearon, se alteraron para que el río siguiera un curso más recto. Pero observen la diferencia de los cauces de las quebradas, que entonces tenían poco meandro. Lo que sugiere que el comportamiento hidráulico, el agua que se movía por las quebradas, se movía posiblemente más rápido en las quebradas de lo que se movía en el río, en esta sección, porque las curvaturas del río da una idea dice, cómo se disipaba la energía, se reducía la energía del agua moviéndose por el río. Ese cauce que es muy distinto a como lo tenemos ahora, es imposible que pensemos que lo podamos restaurar a futuro. Tendremos que vivir con esa transformación del paisaje permanentemente. Lo que nosotros quisiéramos como sociedad es que lo que queda del cauce no le hagamos una transformación adicional. O sea, no le hagamos una cicatriz a la cicatriz, porque las circunstancias de la dermis del río
con un clima cambiante es que necesita estabilidad, necesita manejarse de forma más natural. Y de manera que el río se pueda adaptar a los cambios que el clima está produciendo, el río como ente, y nosotros como sociedad adaptarnos a un río cambiante y a un clima cambiante. Yo creo que es un poco el reto, un poco filosófico que tenemos ante nosotros. Sheila, si podemos mirar el mapa geológico, que solo quería destacar algo. eh, bueno, en ese mapa observen lo que aparece que puedan distinguir con color amarillo. El mapa geológico muestra la estructura geológica que predomina es decir, normalmente cuando hablamos de geología hablamos de las rocas, es decir, los materiales que están bajo la superficie que observamos de la superficie del terreno. En la superficie o tenemos asfalto, o tenemos cemento, o tenemos un poquito de grama, tenemos un par de pies de suelo, el tope, y debajo de eso hay roca. Las rocas, el material que predomina en el caso de Río Piedra, en la parte derecha inferior, es afloramiento de roca volcánica, es roca más sólida volcánica, y entonces un poco más al norte tenemos roca caliza y esa parte amarillo claro se denomina aluvión. Los aluviones son materiales que el río transporta, transporta en solución o en suspensión y luego sedimenta en esos espacios planos. Los aluviones son terrenos de alta productividad agrícola. En el mapa topográfico observábamos que no había urbanización en las cauces del río con sus meandros ni las quebradas. Ese espacio estaba ocupado por actividad agrícola, ganado vacuno, área de pastoreo y caña de azúcar. Los terrenos de aluvión son los terrenos generalmente más fértiles que tiene un espacio geográfico. En el caso de Puerto Rico, serían nuestros terrenos fértiles. Los terrenos de aluvión, a su vez, si son profundos, pueden contener, como de hecho contienen agua, o sea, agua, es decir, son rocas, estructuras acuíferas. Nosotros tenemos reservas de agua subterránea en esa formación amarilla. Eh, en la sequía de 1965-67 no había agua suficiente para la región metropolitana de San Juan, se racionó el agua y parte de la respuesta que se dio entonces para suplir el agua potable fue hincar 30 y pico cerca de 35, 37 pozos en la región metropolitana de San Juan. Varios de esos pozos se hincaron, o la mayoría, en ese aluvión, esa formación amarilla. Eh, y algunos de esos pozos están activos. Y algunos de esos pozos todos tienen potencial de ser reservas de agua para futuro. Y eso incluye el que está allí en University Garden, adyacente al cauce del río. Ese terreno, obviamente, ahora la mayor parte de ello, de ese aluvión, ese espacio amarillo, está cubierto de asfalto, de cemento y u hormigón, pero debajo hay tierra fértil. Y los espacios que podamos rescatar para impermeabilizar ese terreno, material que saquemos de ahí es plantitas que podemos sembrar para alimentarnos o plantitas que podemos sembrar o árboles para tener fruto. De como quiera, sigue siendo una reserva de agua subterránea. Si canalizamos el río, si permitimos que el agua de la lluvia significativa salga rápidamente del sistema, le reducimos la recarga de ese acuífero y estamos vaciando nuestro tanque subterráneo que nos protege, nos va a dar seguridad durante sequías. La canalización, la intervención que el cuerpo ingeniero propone, compromete esa fuente de agua, es decir, la inhabilita todavía más a futuro. Y esa agua nos va a hacer falta, le va a hacer falta a nuestros nietos, nuestros hijos y particularmente a nuestros nietos. Así que es importante mantenerla.
Entonces, finalmente por hoy, en esta larga conversación, quiero un poco destacar. Ahorita mencionaba las inundaciones de 1000 años. Eh, Cuando no había mapas de riesgo de inundaciones, no había mapas que se hacían con modelaje matemático, o sea, que hacen nuestros ingenieros, etcétera. Donde no hay mapas de inundaciones, ordinariamente yo, profesionalmente como planificador, busco el mapa geológico. De hecho, normalmente el mapa geológico es de las fuentes de información que yo utilizo para estudiar un terreno. Ese aluvión que veíamos en el mapa geológico lo depositaron grandes descargas de río. Ahí hay miles de años de historia natural, posiblemente decenas de miles de años de historia natural. Si a futuro nosotros fuéramos a tener una inundación de frecuencia de recurrencia de 1000 años o más, la planicie de inundación va a ser muy similar a la huella de ese aluvión. Así que en sitios donde no hay mapas de riesgos de inundaciones y hay un mapa geológico, yo miro los depósitos de aluvión y yo razono, este material lo transportó el río y lo depositó en una inundación grande o en eventos de inundación grande. Si en a futuro vamos a tener inundaciones extremas de ese tipo, este es el espacio que el río va a ocupar. Si ese espacio ahora lo tengo ocupado con actividad, con presencia humana, pues ya sé que tengo que preparar la sociedad, o tenemos que prepararnos como sociedad para riesgos asociados a inundaciones extraordinarias. Así que los dejo con esta reflexión larga del día de hoy, un poco quizá aburrida en algunos tópicos, pero yo creo que es indispensable. La idea es que podamos ir entendiendo podamos entender los conceptos que maneja el cuerpo de ingenieros o el Departamento de Recursos Naturales y otros, y que como comunidad, cuando se nos habla de un estudio hidrológico hidráulico, de un mapa de riesgo, o de una obra de control de inundaciones o de interferir con un sistema natural, nosotros tengamos un mínimo de entendimiento de qué es lo que están hablando y los supuestos al que están hablando. Yo sospecho, y para concluir, que lo que ya se hizo como intervención en el río, pues es irreversible. Lo que todavía debemos insistir en que no se haga es la intervención propuesta como se propone y por los organismos oficiales, y que el gobierno escuche a la comunidad para la alternativa de un acercamiento naturalizado al manejo del riesgo de la inundación. Así que sería todo por el momento con esta conversación. Gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Félix. ¿Puedo seguir con preguntas para usted o es mejor dejarlos para otro periodo o qué piensa? Yo tengo energía todavía y ánimo para escuchar y conversar. Ok, voy a dejar la Gracias, Félix. grabación. Gracias. Voy a dejar la grabación, pero puedo Sí, cortarlo del parte del fin, ¿ok? Si las preguntas no son... Ok, siga adelante con las preguntas. vamos a ver si por allá Miriam o- o alguien quiere hacer alguna pregunta. Pusimos cositas en el chat ahí, llevamos unas, o comentarios, o llevamos algunas preguntitas. Sí, pero yo no los estoy Ah, ¿no observando. estás Si viendo lo del quieres, chat? No, no. si quieres leerla, Cintia. Sí, puedes Aquí. leerla y yo puedo, si acaso, Ah, comentar ok. alguna. Sí, aquí la última fue, y el Carso remanente en San Patricio, ¿tendrá reservas de agua? En la base de los mogotes, sí hay agua. Y obviamente nosotros tenemos es decir, como sociedad, y voy a ser más específico, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado entiende que el agua en los acuíferos, hay agua en los acuíferos disponibles si está potable. Buena parte de ella es potable. Pero el agua no tiene que estar potable para ser una fuente de agua. La mayor parte del agua que consumimos es agua superficial
Y si supiéramos la calidad del agua cruda que tiene la represa Carraízo, el embalse de Carraízo, no nos las tomaríamos. La represa Carraízo recibe descargas pluviales de 300.000 personas o más, cientos de establecimientos comerciales, agrícolas, farmacéuticos, varios vertederos, descargas de una planta regional de tratamiento de aguas usadas, otras de tratamiento de pobres maltratadas, etcétera. Toda esa agua llega a Carraízo, se lleva a la planta de filtración, se le da tratamiento y nos las tomamos con mucha tranquilidad. El agua del acuífero probablemente pueda tener algunos coliformes fecales, algunos materiales y algunos compuestos inorgánicos que fácilmente se remueven con un filtro de carbón activado. Por Es esa decir, misma línea, Félix, si me permite, cuando Miriam preguntó que cuáles son los pozos que tú mencionaste, yo por lo menos tengo tres que puedo mencionar. Está en la Sorbona, en University Gardens, que está activo, que está funcional. Otro parece que en University Gardens, en la calle Columbia, y la Howard por allí, que parece que está cerrado. Y está otro en el cerrado. Parque Luis Muñoz Marín, de donde se recargan camiones cisternas hasta hace poco, y que me preocupaba, ¿verdad? Yo trayéndole a la oficina del alcalde la preocupación de que se dañaran esos acuíferos. Indica a la oficina del alcalde que no le preocupa cerrar el del Luis Muñoz Marín porque está ahí que contaminado. No, no. Mira, y entonces en la urbanización Las Américas hay un pozo que fue muy productivo y para la sequía del 2014-2015 se utilizó como fuente de agua para los tanques móviles de acueducto. Hay un pozo en la Gabriela Mistral, hay un pozo en la Miguel Such, que esa tiene algunos problemas, pero se puede manejar fácilmente con tratamiento. Eh, si estoy hablando de memorias, eh, hay, hay, hay 30 y tantos pozos. Yo tengo un mapa del sistema donde están localizados de ellos. En el área de la Universidad de Puerto Rico, dentro del campus había dos pozos. Hay uno adyacente a la avenida Barbosa, que se utilizó hasta no hace mucho tiempo, se utilizó como abasto de agua durante sequía. Y en la colindancia del campo, de la parte interior del campus con la avenida Ponce de León, había otro pozo que operó por mucho tiempo antes que se construyera el túnel del tren urbano. El Hospital Auxilio Mutuo tiene pozos, la Suiza Dairy tiene pozos, el Hospital de Veteranos tiene pozos, el Centro Médico tiene dos pozos. Estoy hablando de los que yo recuerdo de memoria. Y la mayor parte de esos pozos están activos. Y en los que no están activos, con tratamiento se le puede dar. Eventualmente, todo el agua, eventualmente, se supone que ya en Puerto Rico y en los Estados Unidos, todo el agua que se nos supla como agua potable tiene que pasarse por un filtro de carbón activado para remover los forever chemicals y otros, los micropartículas, las nanopartículas que tiene el agua. Así que potable, ahora mismo no hay agua potable porque toda el agua que consumimos está llena de microplásticos, nanoplásticos y de sustancias químicas que están pobremente reguladas, pero que ya se va a requerir tratamiento con carbón activado. Cuando se aplique carbón activado a todo, pues todos los pozos se pueden activar. Hay unos pozos en el municipio de Maunabo, el acuífero en el área urbana de Maunabo se contaminó con un solvente orgánico, se declaró un sitio de superfondo, un superfund site. La EPA y el Departamento de Salud con Acueducto se acordó colocar un sistema de tratamiento con carbón activado a esos pozos y desde el 2008 el agua que bebe toda la población de Maunabo es agua tratada con sistema de filtro tratada para remover solventes orgánicos que producen cáncer. Y ese Importante. sistema está totalmente hábil y se supervisa, se hacen muestras de agua totalmente potable. Desde Nunca la se oficina descontinúa. de alcaldía de San Juan dicen que ellos prefieren solamente confiar, recostarse de la salida del supertubo que tiene el Irán Bison.
Sí, sí, sigue siendo un pensamiento del siglo XIX-XX, que está arcaico, retrógrado, y no es razonado al conocimiento y a la realidad científica, tecnológica presente. ¿Alguna otra preguntita o comentario que... Y una, hay una en el chat de Sevilla, no sé si le quiere hacer o se lee. En relación a los proyectistas de Paseo La Cima la carretera 176 que colinda al oeste con el río Piedra, la Ujú. carretera 176 que es la que pasa frente a Paseo. Pues el proponente comenta, ¿no? Y lo ha comentado en vistas públicas que el proyecto no afectaría al río Piedras y que cuán cierto es eso. Pues claro que afecta. Sí, tan pronto remueve cubierta vegetal, aumenta la carga de sedimentos. Esos sedimentos van a ser transportados por el río, parte de ellos se depositarán en los cauces que altera el comportamiento del agua y eventualmente lo que llegue a la bahía de San Juan va a requerir dinero para remover esos materiales del canal de navegación para mantener la viabilidad del puerto de San Juan. Es decir, que ese material que allá se hace disponible se transporta por el río y genera problemas ecológicos y de calidad de agua y problemas a su vez de físicos requiere remoción para la navegación segura en el puerto. Hay la Voy a, conexión. com- Perdón. Sí, adelante, Miriam. No, que el doctor Ariel Lugo también desde Hanael compartió a la comunidad unas observaciones que voy a añadir a lo que bien dice. Y estoy citando aquí al doctor Lugo. Él establece que el documento más confiable de ese estudio hidrológico, refiriéndose al proyecto de Paseo La Cima, hidrológico e hidráulico, es que se rige por leyes fiscales difíciles de evadir. O sea, el proyecto evade, como bien ha mencionado varias veces, la reglamentación actual. Desde la salida, el estudio hidrológico que propone el proyectista contradice los documentos sometidos a agencias por el proponente y especifica específicamente la presencia de bosques. En el formulario ambiental que somete el proyectista, se identifica que no hay bosques en el predio. Así que eso es un argumento súper importante porque, como bien establece, si se remueve la cobertura forestal, pues el nivel de sedimentación y erosión acelerado va a ser fatal para el río Piedras. Así que, nada, documenta que 92,3% de la cobertura de los bosques en el predio y una deforestación propone el 56,1% del espacio. El bosque en la propiedad contiene especies nativas cuya presencia indica un bosque muy saludable. Ujú, Él establece que no es parte del corredor de San Juan, que fue una pregunta que se hizo desde la comunidad, y se propone impermeabilizar, o sea, cementar esas superficies de un 40% del predio. O sea, que el bosque, un 40% va a estar eh, con una superficie impermeable. Nada, hay más información que le contestó a la comunidad, pero en general, pues es la relación básica de que si la cobertura forestal está, pues la sedimentación, no evapotranspiración, el agua que llega, pues ujú, también afecta. bien. Yo tenía una pregunta, voy a aprovechar que estoy aquí ya en la intervención. Este documento se puede compartir si interesan, se le compartió a la lideresa comunitaria de COPEI. Pero mi pregunta es un tanto más filosófica, no sé si es filosófica, pero tratando de salir de la filosofía de estos espacios que generamos charlas. Es como, y ya lo estamos viendo a nivel comunitario, aquí tenemos lideresas comunitarias, pero como entendiendo ese desmantelamiento, ¿no? Y ese momento de susceptibilidad en el que vivimos para expresar muchos de estos argumentos que pueden ser muy lógicos para nosotros, cómo trascendemos de esa conversación de pues, la importancia de seguir educándonos a accionar directamente a, a un manejo integrado de cuenca. Yo creo que ese concepto, un tanto desconocido, hay que poder explicarlo más en Arroyo Habichuelas para poder generar instancias Ujú. que aunque se sientan aisladas,
representen un cúmulo, tal vez como ese valle de alumión, ¿no? Como seguimos depositando esos sedimentos de un pensamiento de cambio que se traduzca en acción. Como dentro de la experiencia, yo creo que es la riqueza cada vez que lo escucho, es que necesitamos hacer como ese puente generacional de conocimiento y de movilización, un tanto de resistencia, ¿no? Porque pues, usted pasó por múltiples agencias en el gobierno y el trabajo que hizo principalmente fue aquí en el magisterio. Eh, ¿cómo trascendemos a que toda esta información que tenemos se lleve a diversas partes y que se accione desde cada uno de esos puntos digamos, el ciudadano a pie? Porque pues, aquí somos casi siempre los mismos y creo que parte de eso es cómo seguir impactando ese radio. ¿Alguna sugerencia? Porque creo que la parte gubernamental es como sentimos que se puede abrir un poco más la puerta y se ha intentado muchas veces, pero no hay una disposición más que nada. Entonces, ¿cómo y dónde se toman las decisiones para que esto, este futuro y presente que queremos se dé? Mm. Sí, bueno, es una pregunta, es complicada, es sumamente pertinente y complicada un poco la respuesta. Y yo voy a decir algo que pueda sonar un poquito fuerte, pero ah, es parte de una visión ya existencial de mi propia existencia. Yo, en cierta medida, he hecho a pérdida la visión que comparte la clase dirigente política y quizá dirigente social en Puerto Rico. Eh, el énfasis que se tiene en el vivir el aquí y ahora, el pragmatismo este, que yo lo considero enfermizo, irracional, que a la vez, a veces ingenuo, eh, el vivir el presente y con un énfasis demasiado en los aspectos materiales y particularmente del lucro, etcétera, de la actividad económica lucrativa, pues hemos pretendido desnaturalizarnos como civilización. La, notarán siempre que cuando converso yo tengo una compulsión por la historia. De hecho, pues soy estudiante de historia todavía, pero Qué bien. completar mi tiempo, mi trabajo académico. Me reintegro de nuevo a completar mi trabajo académico de historia ahora en agosto. Posiblemente sea de los estudiantes más viejos que se rematriculan en la Wow. universidad en agosto de este año. Le decía a Cintia que este año yo entro de nuevo con 77 años a terminar mi doctorado en historia y mi nieto mayor empieza la universidad a estudiar su carrera académica universitaria. Así que, Qué pero rico. mira, yo he hecho un poco a pélida a un grupo de gente que se ha decidido enajenar de la realidad y enajenarse del pueblo. Y eso incluye o ha incidido sobre las instituciones, el gobierno como institución, etcétera. Y un poco casi hasta paradójico que este grupo dirigente, y no le quiero decir líderes porque ellos se llaman ellos líderes. Ojalá no sean nunca líderes porque el líder es alguien que uno sigue. Y si alguien me lleva hacia el precipicio, me lleva a la bancarrota moral o a la bancarrota material, pues no es mi líder. Yo no voy a seguir a nadie que me lleve a perjuicio. Así que dirigen, mandan, tienen poder, tienen la autoridad, tienen el presupuesto, mandan y hacen cosas, pero no nos mueven. Y entonces hemos dicho por ahí como frases que se han acogido, que el pueblo salva al pueblo. Yo creo que la solución para la transformación que hace falta, no que uno desea, es que hace falta, va a requerir un nivel de conciencia social distinta a la que promueven esos dirigentes y se levanta desde el pueblo. En clase, yo decía tiempo atrás, que ya algunas décadas atrás, yo le decía a los estudiantes que la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo, tiene todo su tiempo para expresarse y de paso tiene toda la fuerza que el humano
jamás imagina que pueda alcanzar. Eh, si mantenemos la actitud de manejar la naturaleza o relacionarnos con la naturaleza como nos manejamos, nos relacionamos entre nosotros mismos de forma deficiente, arrogante, insensible, etcétera, bueno, pues la naturaleza se encargará. Lo que nos anticipa pues será el fracaso de la civilización como uno la aspira, la desea para las generaciones futuras. Eh, la clave está entre nosotros mismos, o sea, desarrollar conciencia y actuar y tomar control nosotros de nuestra realidad. En los estilos de vida se hacen, los sociales se hacen el agregado de los estilos de vida individuales. Vivamos nuestras vidas diferentes, pensemos diferentes, comuniquemos nuestros valores de forma que son distintos y eventualmente tendrá que prevalecer la razón. En el ínterin, la naturaleza nos hará recordatorio. Habrá otros huracanes María próximos, habrá sequías, habrá situaciones que van a llevar a extremos esta cotidianidad y entonces la respuesta, pues ojalá no sea que tengamos que decir te lo dijimos, sino que mientras tú estabas distraído, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo social desde la comunidad y no desde las instituciones gubernamentales. Es casi una paradoja que esta insensibilidad que se muestra o irresponsabilidad al no ponderar variables ecológicas y naturales en las decisiones, se siguen haciendo sin alterar el marco institucional legal. O sea, las leyes que se aprobaron hace 50 años, la ley de aire limpio, la ley de agua limpia, la ley de agua potable segura, la ley de política pública ambiental, la ley de manejo de la zona costanera, la ley de manejo de tóxicos, todas las leyes que regulan y las leyes equivalentes en Puerto Rico son leyes de la década del 70. Y esas leyes establecieron la política pública y la institucionalización de esa política pública en las agencias que ahora solo mantienen el nombre Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que no protege los recursos naturales y ambientales, pero tiene una ley orgánica que es la misma ley del 72, que tiene una ley de aguas de 1976, que tiene una ley de vida silvestre del 70 y pico, una ley de corteza terrestre del 78. O sea, el marco legal institucional y la política pública está vigente. Lo que no está vigente es la irresponsabilidad de los dirigentes que están actuando, diría un abogado, ultravires, fuera no que ultravires, irresponsablemente de sus deberes ministeriales. Yo creo que no van a prevalecer, no deben prevalecer. El país tendrá que organizarse social y políticamente, y en una sociedad democrática eso es lo que se supone que ocurra. Primero, que la democracia como valor social la cultivemos y la manejemos, pero también la practiquemos. Y en el ejercicio democrático nosotros tenemos que organizarnos social y políticamente de forma distinta y que no sean las estructuras de los partidos las que determinen cómo se manejan los bienes comunes, los bienes colectivos, los bienes entre el público, si esas estructuras están pensadas para un grupo de personas, para unas élites o unos grupos particulares que pueden ser legítimos en sí mismos, pero no representan la mayoría, que es lo que una democracia como instrumento funciona. Así que yo creo en el sistema democrático de vida. Creo en la vida organizada y social y la vida responsable y la vida consciente. Yo, en lo personal, por eso es que nunca terminaré de buscar conocimiento, de aprender, de estudiar, de escuchar los que saben y comunicar un poquito lo que uno ha aprendido y las experiencias que ha vivido. Y eso lo hago con mis hijos, con mis nietos y